Muy buenos días, estimados. Eh, la Universidad Bernardo Higgins y la escuela o la Facultad de Ingeniería de Ciencia y Tecnología lo están invitando a esta gran charla de extensión académica con el tema de integridad financiera en la era digital y estrategia anticorrupción y ciberseguridad para contadores auditores. Los invita especialmente la carrera de contador auditoría y con presencia con el director de carrera, don Eri Escalona. Presentamos a la señorita Bexy Ramírez, eh, donde la señorita Bexy es la gerenta del Funder de Jungmann Complex, gerente de Complex de riesgos de gobierno cooperativo, académica, especialista en ética, integridad, inteligencia artificial y es miembro de la Comisión del Senado de Chile para la futura ley de inteligencia artificial, conferencista internacional de Chile, Country Child Integrate y Complex GCI. Le damos la bienvenida a la señorita Bexy Ramírez para que nos comparte su experiencia sobre la era digital. Adelante, señorita Bexy. Hola, ¿cómo están? Espero que súper bien. Muy contenta y agradecida de estar acá, de la oportunidad de a través de la educación empezar a transformar ciertas conductas que hoy día han generado y vienen generando mucho impacto negativo en la economía, en la sociedad y también afectando al quintil más pobre de la población en toda Latinoamérica, que se percibe más corrupta, ¿cierto?, que los países nórdicos. Para comenzar, también declararles que, además de mi gratitud, la intención de esta charla es compartir mi experiencia. Si bien vamos a ver aspectos técnicos en relación a lo que es la integridad financiera, el rol y el importante rol que tienen los contadores auditores, sobre todo en este momento en Latinoamérica, dado los grandes y muchos casos de corrupción que hemos tenido. Quiero, más allá de lo técnico, que se queden con esta intención mía de compartirles mi experiencia. Me presento, soy Betsy Ramírez Toledo, fundadora de Human Compliance. Es una consultora cuyo propósito es, primero que todo, humanizar el cumplimiento de todo lo que las organizaciones de todo tipo, ya sean privadas o públicas, tienen que cumplir y más allá del cumplimiento, poner el foco en las personas como centro de todo lo que se hace en una empresa o en una organización. No olvidarnos de eso. Estamos con mucho desarrollo de inteligencia artificial, soy partidaria de eso, pero tiene que haber un equilibrio. Y ese equilibrio lo está poniendo hoy día a nivel mundial lo que es la ética. Quiero que se vayan con ese concepto muy instaurado, integrado, porque ustedes van a ser los futuros contadores auditores de nuestro país y tienen un rol social importante que quizás a veces se olvida cuando uno está estudiando y cuando entra al mundo corporativo. A veces se nos olvida ese rol social que cada uno de nosotros tiene, ¿ya? De impactar virtuosamente, positivamente en las compañías que trabajamos y ser un aporte en la prevención de estas cosas que están sucediendo como la corrupción, ¿ya? Eh, entonces, me gustaría que se queden con eso, que vamos a compartir experiencias. En algún momento también pueden escribir por el chat si tienen alguna cosa que compartir o alguna visión. Me parece importante que sea interactivo este momento y no solo que yo hable y no se comparta o no podamos interactuar, ¿ya? Eh, Otra de las cosas que he hecho últimamente, he sido gerenta corporativa en Chile, Perú, de riesgos, de compliance, de auditoría interna, también de sistema integrado de gestión
y todo lo que es el gobierno corporativo. ¿Por qué lo menciono? Porque esta mirada un poco 360 que tengo me permite de pronto generar estrategias y diseñar e implementar ciertos sistemas de gestión que han permitido mitigar y reducir los indicadores de comisiones de delitos dentro de la empresa, las malas prácticas, ¿cierto? Y también temas que tienen que ver con el riesgo reputacional, como de subir la imagen corporativa de las compañías. Además, soy Chile Country Chair de Integrity and Compliance para el Movimiento Mundial de Líderes Mujeres, que es el G100, que está conectado con el Women Economic Forum. Y hoy estoy siendo docente y fundadora de esta consultora que tiene este propósito. Habiendo dicho eso y conectándolos con quién soy yo, partimos esta charla de verdad con mucha gratitud. Espero que sea un aporte y que logre a ustedes integrarles esta semilla de la probidad. Bueno, dentro de las cosas que he estudiado ingeniería comercial, soy administradora de empresas, mención finanzas, me he formado como auditora líder en una ISO muy importante para los temas que vamos a ver hoy día, que es la 37001, que es en sí misma un sistema de gestión antisoborno que he implementado en compañías para ayudarlas a mitigar este tipo de conducta, porque todo lo que hablemos hoy día hay que asociarlo a la persona y a la conducta de esa persona. Tengo más de 15 años de experiencia en estos temas y lo último que hice, que fue de alto impacto en mi carrera, fue haber sido convocada por el Senado de la República de Chile para participar de una de las mesas de la Comisión Desafíos del Futuro, cuyo propósito era convocar a varios referentes de distintos rubros de Chile para dar su opinión en relación a la futura ley de inteligencia artificial que va a tener nuestro país. Chile, con mucho orgullo lo digo, está liderando esta temática en Latinoamérica y el Caribe. Hay una búsqueda de hacer las cosas bien en este sentido de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque han habido casos ya en el mundo, no sé si ustedes vieron, el año pasado hubo una noticia de alto impacto en este sentido de, ¿es posible que la inteligencia artificial manipule la conciencia de las personas? Uno podría decir, no. ¿Es posible que una persona se enamore de un sistema operativo? Uno desde la lógica dice, no, no me lo creo. Pero bueno, el año pasado hubo un caso triste de un ciudadano belga que estuvo chateando 6 meses con un bot, con una inteligencia, y el tema de conversación era la huella de carbono, cómo uno contamina con su sola conducta, y el robot le dijo que era mejor que se suicidara porque su huella era demasiado alta. Y este ciudadano se suicidó, ¿ya? Esas cosas ya están pasando en el mundo. Entonces, por eso que Chile toma el liderazgo en nuestro territorio, en Latinoamérica y en el Caribe, para hacer una futura ley que creo yo que va a ser como que los otros países se van a fijar en esta ley latinoamericanos para formar su propia ley. ¿Por qué lo digo? Porque Chile fue el que convocó en octubre del año pasado a un congreso LATAM Caribe, donde vinieron personas de estos países, ¿cierto? Y fue como un cónclave de hablar estas cosas y poner ciertos límites a la inteligencia artificial. Ya, me detengo en esto porque hay harto que hacer. Y esa experiencia para mí fue un hito en mi carrera, el poder poner mi visión, mi opinión, mi experiencia en el temas de ética, integridad y compliance digital en esta futura ley. Ya, de eso siento que me gusta que Chile esté enfocándose en eso y vamos a hablar dentro de la presentación un poco más en detalle de lo que viene con esta futura ley. Ya. Bueno, Human Compliance, nos pueden seguir ahí en @Human Compliance en Instagram. Algunas de las cosas que nosotros estamos como desarrollando dentro de este propósito de soluciones es asesorar a las compañías, organizaciones de todo tipo en anticorrupción, compliance, gobierno corporativo, gestión de riesgos e integridad. Diseñamos, implementamos y hacemos auditoría a modelos de prevención de delitos que tienen conexión con el cumplimiento de ciertas leyes, la 19.913, la 20.393 y la 21.595. Esta última
es de este año, publicada, y tiene que ver con los delitos económicos y los atentados contra el medio ambiente. Aquí voy a hacer una pausa porque para efectos de su profesión, del rol del contador auditor, esta ley y hoy día en el mercado están buscando muchos perfiles de auditores para efectos de auditar el cumplimiento de esta ley. ¿Por qué? Porque dado estos casos de, no sé si se acuerdan, hace unos años atrás, un caso de corrupción con estas facturas ideológicamente falsas, no sé si lo recuerdan, donde a las personas que hicieron este delito les mandaron a hacer un curso de ética. En base a eso, que pareció ridículo para la ciudadanía, viene esta ley a poner condenas aquí y de poner también penas para ciertos delitos que antes tenían menos peso en lo que es el tema delictual. También hacemos temas de compliance digital, implementamos la ley FinTech, que también salió publicada este año, la 21.521, porque hoy día hay muchas empresas financieras que tienen su operación basada en una plataforma, ¿ya? En tecnología. Y eso vino a competir con los bancos y hoy día se genera esta ley para regular a todas estas que en general eran startups que basan su operación en tecnología. Implementación de la ley Karin, la 21.643, que me parece importante comentársela a ustedes también, porque también hoy día los auditores están en las empresas y les va a tocar ese rol de auditar el cumplimiento y la implementación de esta ley en las compañías. Esta ley viene producto del suicidio de Karen Salgado, que era una enfermera, y se suicida por el acoso laboral que recibió en el hospital que trabajaba. Ya es un poco chocante que se tenga que hacer una ley para mitigar que la gente se suicide porque es maltratada. Pero bueno, está esta ley y la idea es que esto se expanda y que ustedes sepan que existe porque les va a tocar auditar esta ley, el cumplimiento de esta ley y además promoverla. Implementación de la ley 21.128, aula segura, modelos de prevención de delitos de bullying y ciberbullying. Es otra cosa que también estamos ofreciendo como solución, porque no sé si sabían, pero existe una ley que obliga a los establecimientos a tener el aula en condiciones lo más seguras posible. Charlas y capacitaciones y mucho de implementación de sistemas de gestión en base a la normativa ISO que vamos a ver más adelante. Entrando ya en materia, vamos a conversar sobre la ética. No sé, pueden escribir en el chat si tienen alguna idea de qué es ética. Cuando hablamos de ética, ¿a qué nos referimos? Ahí Diego me va a ayudar a compartirla, si es que alguien se anima a comentar qué es lo que entiende por ética, para que podamos hacer más interactiva esta charla. En mi experiencia laboral, puedo comentarles que han habido situaciones de todo tipo en relación a lo que es un dilema ético. Y eso me parece importante que ustedes como futuros auditores, contadores auditores, tengan la conciencia de que es probable que eso ocurra, que uno esté trabajando en una compañía y existan situaciones que van en contra de mis valores como persona, que van en contra de los valores profesionales que la universidad me haya entregado, ¿cierto? Y eso es súper importante saberlo, porque uno ingresa y quizás idealiza un poco la manera en que uno va a desarrollar esa profesión o el rol que nos toque, ¿cierto? Me parece importante que compartirles que sí hay estos dilemas éticos, que en especial cuando uno se dedica a hacer auditoría forense, a periciar dentro de investigaciones, computadores, teléfonos, a participar de una investigación por un lavado de activos como delito o financiamiento del terrorismo o delitos económicos, hay dilemas éticos que uno puede ir sorteando y tienen que tener esa visión de que su reputación profesional es la que está en juego en cada decisión que ustedes toman, ¿ya? Me parece importante enfatizarlo porque sí ocurren estas cosas, ustedes han visto los casos que hemos tenido de corrupción y no es una ficción, lamentablemente es realidad y pasan mucho más cosas de las que de pronto aparecen en los medios. Entonces, ¿qué es la ética?
podríamos decir que está conectado, ¿cierto?, con reglas y regulaciones, con valores, con búsqueda de información, ¿cierto?, con principios morales, con prácticas que tienen que ver con estos otros conceptos, ¿cierto?, que en sumatoria conforman lo que es la ética, y con reglas de conducta. Y aquí me detengo, porque en mi camino he concluido que es la conducta la que se debe transformar. Por eso hay que entender que el centro de todas las decisiones que yo tomo, el centro de todas las implementaciones que haga, de todo lo que yo pueda diseñar para prevenir, ¿cierto?, tienen que poner al centro a las personas. Es por eso que nuestra consultora se llama Compliance Humano, porque no tenemos que olvidar que quienes cometen los delitos no son las empresas, son las personas que lideran o que conforman una empresa. ¿Ya? Entonces, es posible que cuando uno se educa en estos conceptos, la sumatoria de todo esto va a ser que mi expertise, mi marca personal como contador auditor, esté basada en la ética que se centra en las personas. ¿Ya? Es esto, lo que estoy mostrando acá, lo que permite que uno se distinga en el mercado como alguien próvido o no próvido, como alguien que cumple la normativa y se enfoca en que se promueva ese cumplimiento, o como alguien que quizás hace cosas que están lejos de esta ética y que promueve un impacto negativo y participa de estructuras para defraudar o al fisco o a la ciudadanía. ¿Ya? Por eso es importante. La ética no es algo como que flota y que está lejos de uno. Uno debiese integrarlo en cada acto de la vida, no solamente profesional, sino también de manera personal. Creo que hay algunos mensajes, Diego. Algunos. Sí, Bexi, hay varios mensajes donde contestan que la ética, el fomento productivo Bruno dice que es un conjunto de normas morales que rigen conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. Gerardo dice, conjunto de valores que promueven la honestidad y integridad. Héctor Betancourt dice, conjunto de normas y valores basados en la moral empresarial, distinguiendo entre lo bueno y o lo malo. Ya. Y Alexis dice, nuestros valores morales que rigen nuestra conducta individuales y profesionales. Eso Sí. es. Me gusta que existan varios que han escrito y que piensen y crean que esto es más allá del tema profesional. Debiese ser una conducta que uno integra para la vida, ¿ya? Que tiene que ver con el ser honesto, con el generar integridad por donde yo camino, al costo que sea, porque, como les digo, cuando hay dilemas éticos, uno igual asume un costo. Muchas veces hay que tener valentía también, mezclado con carácter, mezclado con la expertise, el dominio técnico también es importante para este carácter profesional que te permite ir asumiendo posiciones también de mayor responsabilidad, ¿cierto?, dentro de las compañías. Muchas gracias por sus aportes. Bueno, entonces, la ética, según Chile Transparente, es el conjunto de intuiciones. Fíjense que hablan de intuición, el conjunto de intuiciones y concepciones de las que se valen los distintos grupos humanos e individuos para identificar lo que está bien y lo que está mal, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer o lo que se debe evitar. Y una definición mucho más simple quizá, que yo la he escuchado en muchos seminarios y se ocupa bastante, es hacer lo correcto cuando nadie nos ve, incluso cuando nadie nos está mirando, hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque, insisto, todos los que nos formamos como profesionales en distintas materias, ¿cierto? Especialmente ustedes, contadores, auditores, tienen un rol social y es llevar y promover la ética, la integridad, el hacer lo correcto incluso cuando nadie nos ve. ¿Para qué? Para aportar, primero,
a mi prestigio profesional. Segundo, impactar positivamente a la organización en la cual yo trabaje. Tercero, impactar a la sociedad. Cuarto, mitigar y reducir la pobreza. Vamos a ver más adelante la conexión que tienen estas conductas que están lejos de la ética y la integridad en las personas que son más vulnerables socialmente. Acá vamos a iniciar el camino de la corrupción, algo que a mí de verdad que lo he tomado como una bandera de propósito, de impactar, de colaborar, de transformar. ¿Quién puede decirme qué entiende por corrupción? Más allá de lo grosero que es la típica imagen del sobre con dinero encima de la mesa, por debajo de la mesa, el maletín con petrodólares. ¿Qué se entiende por corrupción? Bien, nos contesta Gerardo, que es Gerardo Hernández, dice que es un abuso de poder. Fomento Productivo Bruno dice que es corromper los valores. Vamos, participemos más. Sí, muy bien, Gerardo. Muchas gracias por participar. Tiene que ver con el abuso de poder y eso grábenselo a fuego, ¿ya? Porque cuando uno habla de corrupción se malentiende que solamente es a gran escala e involucra mucho dinero, es pasar el sobre con plata, el maletín. Sí, es eso, pero también hay un montón de actos corruptos en el día a día, en el quehacer, que son a menor escala, pero que también tienen que ver con una conducta que no es la conducta como íntegra o ética, ¿ya? La corrupción, como decía ahí Gerardo, tiene una asociación con el poder, pero con el poder cuando se usa de manera inadecuada, ¿ya? Porque claro, uno puede llegar a tener alguna cuota de poder, pero si yo tengo una ética bien instaurada, integrada, si yo tengo una integridad, entiendo mi rol social, entiendo el impacto que puedo tener con el solo hecho de tener bien puesta mi ética profesional y tener bien puesta mi integridad y mi visión de que los niveles de cumplimiento deben elevarse en los procesos que hacen que las compañías existan. Y como contadores auditores tenemos ese rol de promover que eso sea, ¿ya? Entonces, volviendo a la definición de corrupción, tenemos que es un uso inadecuado del poder que se genera o se intenciona para obtener ganancias personales y que termina siendo un asunto de negocio crítico en las corporaciones. ¿Por qué crítico? Porque hoy día, más que antes, un delito que antes podría tener cierta pena, hoy día las penas están mucho más robustas en conexión con esta ley de delitos económicos y atentados contra el medio ambiente. ¿Ya? Hoy día la cárcel puede existir para el que es corrupto, o estos delitos de cuello y corbata, como se denominaban en algún momento. Por eso habla de que es un asunto de negocio crítico en las corporaciones y si lo vemos desde la visión comercial, pasa a ser una ventaja competitiva en el mercado que tu compañía o la empresa o la entidad pública tenga un nivel de cumplimiento alto en estas materias porque se distingue, se diferencia y obviamente todos van a querer jugar más conmigo que si salgo en una noticia donde hay como señales de posibles actos de corrupción. Por eso es un asunto social significativo, ¿se entiende? Es un asunto social significativo porque este rol social que tenemos todos quienes nos desempeñamos de alguna otra manera en las compañías y en las instituciones. Acá
siguiendo con el tema de la corrupción y profundizando, la corrupción, ¿qué genera? Aquí estamos nosotros. Genera un bloqueo como un obstáculo que tenemos que ser capaces de saltar la valla que nos genera este tipo de conducta. ¿Por qué? Porque hace mucho daño, ¿ya? Mucho daño, ¿por qué? Porque impacta negativamente la productividad del sector público-privado, o sea, hay un impacto económico país. Por eso existe en Chile la unidad de análisis financiero que depende del Ministerio de Hacienda, que a nivel país hay un sistema de prevención de dos delitos, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. ¿Por qué un país y varios países en el mundo se conectan a este plan de mitigar y prevenir estos delitos? Porque hay un impacto económico a nivel país. Y ustedes como futuros contadores, auditores, tienen ese rol de, dentro del ecosistema país, de aportar a que esto no sea el impacto que hoy día está haciendo. Además, se socavan las oportunidades de participar por igual en la vida social, económica y política de los ciudadanos. Afecta el bienestar y la distribución de ingresos y perpetúa la desigualdad y la pobreza. Y este es un tema que en lo personal a mí me toca muy directamente. ¿Por qué? Porque siento que si todos quienes ejercemos de alguna otra manera alguna cuota de poder, que ese poder sea virtuoso, que ese poder sea de alto impacto social, que nos permita pasar por esta vida, dejar un legado, una huella en la sociedad. Y creo que aquí tenemos harto que hacer. Ya les puedo contar y podemos hablar mucho rato del incremento en los campamentos en Chile desde la pandemia. Eso tiene que ver con la corrupción claramente y voy a mostrarles la ecuación que corrobora un poco esa visión de que a mayor cantidad de actos corruptos es mayor las situaciones de aumentar esta desigualdad, perpetuarla y la pobreza va a seguir siendo un flagelo en nuestro Latinoamérica, porque no es solamente Chile, es Latinoamérica y el Caribe. Aquí está. A mayor corrupción, mayor pobreza. Y eso también me gustaría que se lo lleven para la vida profesional. Es así. Eh, Existen los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, ¿cierto? Y yo trabajo como Betsy Ramírez Toledo para colaborar con ese primer Objetivo de Desarrollo Sostenible, que es el fin de la pobreza. O sea, mientras menos actos de corrupción existan, menos pobreza tendremos. Las personas más vulnerables socialmente podrán tener mayores oportunidades de las que tienen hoy día. Y eso también genera movilidad social, como la educación. Eso también genera que el país crezca y se desarrolle de mejor manera. Piensen en los países nórdicos, por ejemplo, donde la corrupción casi no existe. A mí me tocó asesorar hace poco a una empresa de Noruega y, no, era Finlandia. Y ellos, cuando el equipo Chile les plantea que por la ley de delitos económicos existe la obligación de implementar un modelo de prevención de delitos, no entendía el directorio finlandés por qué había que hacer un modelo para portarse bien y no impactar a la economía y no generar delitos. ¿Ya? Imagínense la mentalidad, no lo entendían, no lo entienden. Y si ustedes ven las economías de Noruega, Finlandia, Suecia, son economías sanas, son economías que elevan el bienestar de la vida de las personas, y eso tiene que ver con la corrupción. Hay un caso emblemático de una política de Suecia, el caso Toblerón, donde ella, siendo servidora pública, tenía una tarjeta corporativa de crédito y tuvo la mala idea que cerró y le cerró la puerta a ejercer cargos públicos nuevamente. Se le ocurrió comprar un Toblerón que vale, no sé, 3.000 pesos chilenos y por esos 3.000 pesos chilenos se condenó a no más cargos públicos
no puede ejercer más. Aquí en Chile, ¿cuántas cosas pasan en el servicio público que tienen que ver con la corrupción y no hay estas medidas sancionatorias que generen este cambio en la conducta? ¿Ya? En eso igual hay harto que hacer. Sin embargo, Chile ya ha lanzado una política de integridad nacional, ¿cierto? Que esperemos que eso sí vaya generando, que sea orgánica y que las instituciones puedan, eh, públicas, puedan aportar a este ecosistema virtuoso, ¿cierto? De menos corrupción, menos pobreza. Aquí les quiero comentar, bueno, esta ecuación que me parece muy lógica, la verdad. En base a mi experiencia, creo que tiene mucha lógica, ¿ya? Esta ecuación, ¿qué dice? Que la corrupción es igual al monopolio más la discrecionalidad menos la rendición de cuentas. Fíjense que combina tres conceptos súper importantes y que tienen conexión con la contabilidad, ¿cierto? Y con la auditoría. Dice, monopolio. A más poder tiene un eslabón de la cadena, más incentivos tienen los agentes para corromperlo. O sea, cuando más poder tiene un eslabón de la cadena, más incentivos tienen los agentes para corromperlo. La discrecionalidad habla de que a más poder discrecional, más espacio hay para la corrupción. O sea, mientras más espacio existan para que una persona pueda tomar discrecionalmente decisiones, más solo que acompañado o más solo y con menos controles, va a generar este espacio para la corrupción. Y mientras menos rendición de cuentas, o sea, mientras menos accountability, y eso también tiene que ver con ustedes directamente, los sistemas se tornan menos transparentes. Pero si yo, como contador auditor, promuevo una cultura de accountability, me enfoco en promover el que la contabilidad se haga en base a ciertos conceptos técnicos, ¿cierto? Implementando ciertas ISO y auditándolas posteriormente, hago que el sistema sea más transparente, ¿ya? Y en eso también tenemos un rol profesional de promover esas buenas prácticas. Ya. Aquí me quiero detener en el concepto de la integridad empresarial. Este señor Max Dupree habla que la integridad es el alto sentido de obligaciones propias, los sellos distintivos de la integridad y tiene que ver siempre con, como lo dijo ahí alguien que está conectado, tiene que ver con valores como la honestidad, la confiabilidad y la equidad. Volvemos a esta conexión de equidad, desigualdad, que la integridad viene a apoyar eso, a desarrollar la equidad, a generar que uno, si uno como profesional es íntegro, se va a generar una confianza en el trabajo de uno, ¿cierto? Porque cuando ustedes en el futuro firmen un informe de auditoría, con eso son como ministros de fe de lo que está puesto en ese informe de auditoría es fidedigno. Se genera una confiabilidad en lo que ustedes puedan tener como opinión en relación a los procesos que auditen. Y claramente tiene una conexión directa con la honestidad. Entonces, la integridad empresarial se basa en valores, respeto, cumplimiento, tolerancia, no discriminación, responsabilidad, que es la que todos nosotros tenemos, ¿cierto? Honestidad, colaboración y equidad de género, que es algo que también tenemos que empezar a ingresar en nuestro mindset, en la forma en que pensamos, para hacer de los espacios mucho más inclusivos y con ello podamos mitigar estos riesgos de violencia, de acoso laboral o acoso sexual, conectado a esta nueva ley también, que le han puesto tristemente el nombre de esta mujer, Karin Salgado. Hasta ahí me gustaría, si quieren, como
compartirme si van entendiendo lo que se va explicando, si les hace sentido, si ven que es necesario tener este rol social, sería bueno como compartirlo. Ya. Seguimos con la integridad empresarial. Me parece importante que se entienda porque genera un circuito, un círculo virtuoso de economías más productivas, instituciones más sólidas, que también tiene conexión con un objetivo de desarrollo sostenible de la ONU, que es generar estas instituciones más sólidas, porque también eso genera y propicia más la democracia. El sector público se tornaría más eficiente si esto se pudiera desarrollar de manera transversal en todos los organismos del Estado y también aporta a sociedades y economías más inclusivas. Y en eso también hay harto que hacer porque cada día aumenta, por ejemplo, la cantidad de personas diagnosticadas con TEA, niños en especial, el autismo también está, y en eso como sociedad también tenemos un rol de ser empáticos y abrir espacios para que ellos también se puedan desarrollar de manera sana a la sociedad. Confianza en las instituciones públicas, los reguladores, los bancos y las empresas. La integridad empresarial genera esta confianza que hace que finalmente el país también suba sus índices de niveles de riesgo, por ejemplo, su clasificación de riesgo, y que puedan venir más inversiones para efectos de inyectarle capital a la economía. ¿Se fijan que está todo conectado? Pareciera que no, pero sí está todo conectado. Es virtuoso. Ya, aquí quiero hablarle del rol del contador auditor, que me parece muy importante y nuevamente agradezco a la Universidad Bernardo O'Higgins por dar este espacio y tener esta conciencia de la importancia de educar en estas materias. El contador auditor o contadora auditora tiene un rol social que principalmente tiene que ver con prevenir. ¿Ya? En mi experiencia, el tener una visión de prevención, es lo que aporta cualquier tipo de posibilidad o mitiga posibilidades de comisión de delito, de estar con temas judiciales por alguna investigación, el riesgo reputacional implícito de verse involucrado en alguna situación con alguna sospecha de corrupción. ¿Cierto? Entonces, el rol del contador auditor o la contadora auditora es prevenir, detectar, ¿cierto? Ahí viene la perspectiva de la auditoría dentro de la profesión, de detectar, ¿para qué? Para la mejora continua, para transformar, para hacer una reingeniería a ese proceso, para bajar los índices de quizás de temas judiciales que tenga la compañía. Es virtuoso, la labor de ustedes es virtuosa siempre y cuando la conecten con la ética, la integridad y con el cumplimiento. Garantiza la transparencia en la gestión financiera y también aporta en la identificación de riesgos financieros y de delitos. Conectado también a su futuro egreso y su rol profesional, me parece importante igual enfatizar lo que nos aportan las normas internacionales ISO, que hay un sinnúmero, que básicamente son una guía en la cual uno se basa para diseñar e implementar sistemas de gestión, ¿ya? ¿Para qué? Para distintos temas. Aquí yo les he traído algunos que tienen más conexión con lo que hoy día el mercado está buscando como auditores para auditar ciertos temas. Y estos son los que más se están buscando hoy día. Hay todo un mundo, un universo de calidad. Está la ISO 9001, la 9004, y todo esto tiene que ver con sistemas integrados de gestión. Esta les diría que la 9001 es la ISO que se prioriza para implementar las empresas cuando dicen ya, vamos a entrar en el circuito de implementar normas ISO. La primera que implementan es la de calidad. ¿Por qué? Porque le trae una diferenciación y porque también esto incluye la satisfacción de los clientes. Entonces, súper importante en términos comerciales también. La de medio ambiente está la 14.001 y la 5.000, hoy día también muy demandado porque la ley de delitos económicos que se promulgó este año incluye atentados contra el medio ambiente, entonces ahí también usted se puede perfilar como un auditor
que vaya a identificar si se cumplen o no estas materias asociadas al atentado contra el medio ambiente. Riesgos de seguridad, aquí tenemos la 27001, que es sistemas de información de seguridad, ¿cierto? Tiene que ver con todo el mundo informático. La 30001, o sea, la 31000, que es la gestión de riesgos propiamente tal. Esta, la 37001, que es la que yo más amo, que en sí misma es implementar un sistema de gestión antisoborno. La 37301, sistema de gestión de compliance, de cumplimiento, también muy poderosa para efectos de elevar los KPIs de cumplimiento. También incluso tiene conexión con la mitigación de riesgos de delito, que también está conectado hoy día a esta ley 21.595 de delitos económicos. La 39.001, que es de seguridad vial, y la 45.001, que es de seguridad ocupacional. Las más nuevas son las de inteligencia artificial. Tenemos la 42.001, que básicamente habla de estos lineamientos para mitigar riesgos en los desarrollos de inteligencia artificial, y la 25.053. Últimamente también la responsabilidad social también es algo que está muy, muy conectado a lo que las empresas buscan hoy día desarrollar. ¿Por qué? Porque están los principios ESG que se conectan con la responsabilidad social que tiene la empresa, ¿ya? Y para eso es importante implementar la 42.001 y la 25.053. No sé si ustedes saben, pero todas las ISO que terminan en 1 son las que ustedes pueden auditar como auditores, son las auditables. E implementar estas normativas internacionales genera a la compañía un nivel de control interno mucho más potente. El control interno, ustedes saben que el contador auditor viene a ser parte de la tercera línea de defensa si lo llevamos a un modelo de control interno COSO, ¿cierto? Y es por eso la importancia de ustedes, es por eso la importancia del rol que ustedes van a ejercer. Y también promover que estas ISO sean implementadas. ¿Por qué? Porque el control interno es importante y ustedes como contadores, auditores, tienen dos miradas en una. Está la perspectiva de la contabilidad propiamente tal, donde usted debiese promover que la empresa lleve su contabilidad en base a las NIF, a la IFRS o a las NIC. Y también está la mirada de la auditoría, que tiene la auditoría interna y la auditoría externa. Ustedes tienen un rol en el control interno que podría implementarse en base a este modelo COSO, ¿cierto? Y pasan a ser ustedes la tercera línea de defensa. Las personas que trabajamos como yo en compliance, en cumplimiento, estamos en la segunda línea de defensa. Ustedes son súper importantes y por eso es importantísimo que se conecten y desarrollen esta visión de ética, integridad y de cumplimiento o compliance. Cuando hablamos de control interno, corrupción, sistemas de gestión, y estamos en el mundo corporativo, y sobre todo cuando hay leyes tan robustas como la que les he mencionado, la de delitos económicos y atentados contra el medio ambiente. Anteriormente a esa estaba la 20.393, que habla de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Uno, sobre todo cuando tiene un rol de gerente o algún cargo de liderazgo dentro de las compañías, tiene que ocuparse en diseñar estrategias. ¿Para qué? Para mitigar la corrupción. Entonces, mi intención hoy día, y aquí vamos a la médula de esta charla, ¿cierto?, es compartirle formas y estrategias que en lo personal yo implementé en algunas compañías para mitigar estos riesgos, ¿ya? Y para ejercer este rol social. Por ejemplo, pasa mucho en las organizaciones que hay ciertos riesgos de corrupción que no dependen quizás directamente de la compañía. Entonces, una estrategia para potenciar este control interno y para mitigar la corrupción es promover la implementación de normativa ISO, en especial la 37001, que es la de sistema de gestión antisoborno, la de gestión de riesgos, ¿cierto?
También es importante la educación de todos los que conforman la empresa, desde los directores hacia abajo, capacitaciones de manera anual, un calendario, un cronograma anual de capacitaciones donde tú especificas qué temas vas a abordar, también un plan de comunicaciones, qué es lo que va a comunicar el área de control interno o compliance o de auditoría interna para mitigar a través de la educación el que esto se generen o haya espacio para la comisión de delitos. Otra estrategia es ocuparse de la revisión preventiva de quienes están conformando la compañía en términos de, por ejemplo, implementación de debida diligencia, que es un concepto que nos mitiga de mucho riesgo, que básicamente es la revisión preventiva de quiénes, de tus proveedores, potenciales proveedores, subcontratos, potenciales clientes, potenciales inversionistas de la compañía, incluso colaboradores que vayan a trabajar, vayan a ingresar a la compañía. Con esas 5 debidas diligencias tú puedes mitigar el riesgo. Eso también es una estrategia que tiene mucha relación también con ustedes, contadores, auditores. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que auditar que ese nivel de control interno sea, y que sea efectivo, que sea eficiente, que existan indicadores que midan todo lo que se hace a nivel de control interno, porque hay una máxima que dice que lo que no se mide no existe. Esas cosas, como desde la estrategia, creo que son súper potentes y que ustedes como contadores auditores tienen un rol ahí muy, muy importante. Otra estrategia dentro de la visión como de lo digital es implementar sistemas que les permitan generar tanto el control interno como también detectar si hay alguna anomalía. El incorporar sistemas, por ejemplo, como SAP, para efectos de controlar todo lo que es las órdenes de compra, de servicios de la compañía, facturación. Ustedes saben que una de las estructuras o mecanismos para defraudar son las facturas ideológicamente falsas, las facturas que se emiten cuando no hay un servicio prestado. Otra de las conductas que se observa en el mundo corporativo es la creación de empleados, colaboradores que no existen, que se llama como el concepto de empleado fantasma, trabajadores fantasmas, proveedores fantasmas, y todo eso se mitiga con la incorporación de tecnología, la automatización de los procesos, la parametrización de esos software a nivel de incorporarle reglas que le permitan a las áreas de control detectar desviaciones, generar procedimientos en base a los procesos. Los procesos tienen que ser revisados con cierta frecuencia, idealmente de manera anual, o si existe alguna casuística, hay que revisar ese proceso para efectos de qué, de optimizarlo y definir algún control que permita mitigar estos riesgos. Importante la labor del área de auditoría interna para efectos de esta cultura de cumplimiento y la cultura también de la prevención. Eh, Creo que esa es como un resumen de las estrategias que como contadores ustedes pueden ejercer, implementar y promover en los futuros trabajos que tengan. Es importante. También es súper importante eh, creo yo que básicamente es la capacitación, es donde está el fuerte de la prevención. Si no hay capacitación a los colaboradores, si no hay un código de ética o conducta que sea vivo, orgánico, que se viva, campañas asociadas a eso, que la cultura se vaya transformando en base a lo que control interno, el área de auditoría y compliance puedan hacer, creo que ahí está el origen, el punto medular de la estrategia misma que uno puede implementar. ¿Ya? Eso creo que es una de las cosas que más he podido observar en mi experiencia y que tiene que ver siempre con la conducta. ¿Ya? ¿Es posible transformar conducta? Sí, pero hay que hacer estrategias para eso. Algunas de las cuales son las que he compartido ahora con ustedes. Hay un sinnúmero más. Eh, Podemos hacer otra charla si gustan, que podemos profundizar sobre estrategias y cómo implementarlas. Me parece súper importante y creo que es súper estratégico además, porque genera esta cultura virtuosa, sobre todo si tú implementas un sistema de gestión
con la ISO 37001, eso te obliga a hacer un proceso de auditoría interna, te obliga a hacer un proceso de auditoría externa y lo hace orgánico. Es como que todo el mundo, todos los que conforman la organización, terminan transformando y colaborando para que ese objetivo se cumpla. Aquí algunos de los casos mediáticos de antes y más recientes. Bueno, el año 2020 me tocó aterrizar para trabajar en Perú y estaba muy en boga este caso Odebrecht, que no sé si ustedes lo conocen, pero básicamente implicó a personeros políticos de Latinoamérica y local Perú existía un denominado Club de la Construcción, que estaba conformado por más de 30 empresas de la construcción, que se coludían para ganarse las licitaciones y con eso generaron un sistema corrupto que enriqueció a las compañías o a estas constructoras que estaban involucradas en este club. Ya, últimamente, bueno, esto fue un poco, creo que fue hace como 3 años, el caso Corpesca, donde hubo una condena, ¿cierto? Donde el senador Orpi, que aparece aquí en la foto, fue condenado por el delito de cohecho, o sea, la empresa Corpesca eh, lo cohecha, genera un cohecho con él para efectos de que su opinión en relación a la ley de pesca fuera X, y con eso se genera todo este caso de corrupción que impactó en el gerente general de Corpesca y los representantes legales de la compañía. Lo más reciente, estos dos casos de fraude o corrupción en el área del rubro factoring, ¿ya? Tenemos Facto asociado al caso de los audios, abogado Luis Hermosilla, la señorita aquí, Villalobos, y él es el dueño de este factoring. Y el factoring Primus, que hay una estafa de mucho dinero generado por dos de sus altos ejecutivos que en Perú desfalcaron un poco a la compañía, tomando decisiones que tenían que ver con otras cosas, como por ejemplo comprar departamentos para estas señoritas que están en la foto, las fiestas, y en el fondo defraudar a la compañía, y eso está todavía ahí en proceso de investigación. Estos son la muestra de que no es ficción la corrupción, de que es real, que hay mucho que no se sabe, pero sí ocurre, y que es súper importante y también como estrategia para ustedes contadores auditores, promover y auditar los canales de denuncia. Es importante robustecer los canales de denuncia, darle seguridad a quien denuncia, que va a ser anónimo y que esa información realmente sea investigada para efectos de generar estas sanciones que permitan esta transformación y que esto se mitigue. Hasta ahí cerramos el mundo de la corrupción, de la integridad, la ética y el compliance, control interno y el rol del auditor. Y pasamos a los últimos dos temas que tienen que ver con la ciberseguridad, que ahí también los auditores están teniendo un rol súper importante hoy día para efectos de auditar todo lo que implica o lo que dicta, por ejemplo, la ley 21.459 de delitos informáticos y la última que fue promulgada este año, que es la ley de ciberseguridad. Con anterioridad, ya a nivel nacional existía la Política Nacional de Ciberseguridad. ¿Por qué es importante enfocarse en los delitos informáticos, que fue lo previo? Porque existe el cibercrimen, ¿cierto? Que son todos los delitos que se cometen en el espacio digital, y también, dado los casos de hackeo que hubo en Chile estos últimos 3 años, incluso hackeando a instituciones del Estado, el robo de datos personales, el robo de información de cada uno de los ciudadanos es de alto impacto. Los datos personales son un activo que se tiene que resguardar, y eso es un poco lo que se está haciendo a través de esta ley, que me parece que es un hito en Chile y que cada vez está demandando perfiles como los de ustedes para efectos de generar este control interno en base al cumplimiento de la mitigación de riesgos de ciberseguridad
que es lo que esta ley intenciona. Vamos a profundizar un poco en la Ley Marco 21.663, que es esta de ciberseguridad. Básicamente fue promulgada el 26 de marzo de este año, publicada el 8 de abril, y uno de los hitos es la creación de esta Agencia Nacional de Ciberseguridad, la ANSI, y lo que estipula, si ustedes la leen, en general y en resumen, es una regulación de vanguardia, que su propósito es mitigar los riesgos asociados a toda la ciberseguridad, a todo lo que tiene que ver con estos espacios digitales donde transita mucho dato, mucha información. Y para finalizar, hablarles de este futuro, del proyecto de ley de inteligencia artificial de Chile, que como les comentaba, esto ya entró a ser como, está dentro ya del proyecto de ley, y estas 6 mesas que convoca el Senado, en la cual yo participé en la mesa número 6, estipula y elabora una base para que los legisladores chilenos puedan elaborar esta ley en base a ciertas cosas como que sí o sí tiene que contener la ley, ¿ya? Una de las cosas importantes es la gestión de riesgos. La Unión Europea ya aprobó recientemente su ley de inteligencia artificial. La ley chilena se va a basar un poco en la que tiene Europa. ¿En qué sentido? En que hay una clasificación de riesgos de los desarrollos de algoritmos. Hay cosas que son prohibitivas, hay desarrollos que van a tener que tener, en base a su clasificación de riesgo, que cumplir ciertas cosas para poder ser lanzado al mundo esa nueva tecnología de inteligencia artificial. Incluye la visión de educación digital prioritariamente, o sea, es necesario que tengamos las chilenas y los chilenos y las personas en Latinoamérica y en el mundo quizá una educación digital. Pasa que hoy día no está esa educación. Nosotros como usuarios de los teléfonos, por ejemplo, descargamos aplicaciones, le damos aceptar, aceptar, y con eso nos roban hasta el alma, y esa educación no está. Hay mucho delito que se comete de manera digital. Hay delitos contra los niños que tienen acceso a la tecnología sin supervisión de los padres. Eso también es un tema, que cómo se protege a la infancia frente al uso de esta tecnología. Otra cosa muy importante que se plasmó en este documento que entregamos a principios de enero fue la ética en los algoritmos. Y esto, el año pasado yo tuve la fortuna de ir a la Universidad de Cambridge, que es como el Silicon Valley de Europa, a una semana de tecnología, y todas las masterclass, todos los especialistas mundiales en desarrollo de software y de ética, conversaban de la importancia de la ética en los algoritmos, cosa que en Chile yo el año pasado no lo veía, nunca lo vi antes, como que uno hablaba de ética y era como, ¿qué es eso? ¿Qué fome? No entiendo, está lejos de mi función, pero créanme que el año pasado en Londres sí estaban hablando de eso y era una cosa importante para efectos de desarrollar los algoritmos. Y por último, la importancia de la creación de una industria algorítmica en Chile. Hay talento en Chile, el talento se está fugando porque no está creada esta industria algorítmica que tenga como base la ética, la educación digital, la gestión de riesgos, y esto finalmente genera una nueva gobernanza para la seguridad digital de nuestro país. Con esto damos por cerrada la presentación. Espero que haya sido un aporte, que se lleven muchas cosas potentes, más allá de lo técnico, que yo sé que ustedes en la formación que están recibiendo ya esas herramientas van ahí en desarrollo, pero lo que menos se desarrolla, creo yo, son las cosas, estos conceptos de integrar la ética, la integridad, el nivel, el cumplimiento, la gobernanza, la gestión de riesgo en nuestra profesión o en nuestro desarrollo como profesionales. Así que muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, quizás quedan algunos minutitos, no sé, pero muy agradecida de estar aquí. Muy bien, vamos a hacer la sección de preguntas. Pueden hacer la pregunta a través del chat o por medio del micrófono. ¿Hay alguna pregunta que le puedan hacer a la señorita Bexi?
Ver si hay una pregunta. ¿Sí? Gerardo Hernández dice, ¿cuáles considera que son las principales amenazas cibernéticas y qué le recomendaría a los futuros contadores auditores? ¿Pueden prevenir y mitigar estos riesgos de manera efectiva? Sí, sí pueden participar en la mitigación de los riesgos. Antes de eso hay que nutrirse, ¿cierto?, de las leyes que comenté, ley de delitos informáticos, la ley de ciberseguridad. Primero, conectarse con lo que la ley y el espíritu de la ley y lo que la ley obliga, y luego de eso, colaborar en la prevención de estos riesgos de ciberseguridad, porque no solamente el hackeo, también hay temas que tienen que ver con el uso de la información, ¿ya? Yo conocí en un congreso a Guido Girardi. Él tuvo un caso particular con información de salud de él, que fue ocupada por una aplicación y hizo el primer juicio que hay respecto a esto y lo ganó. Y esa es la trascendencia, o sea, no son solamente los riesgos que uno sabe como de hackeo, sino que tienen que ver con el uso de la información, a dónde va a parar tus datos. Se conecta también con otra ley, que es la ley de protección de datos, que eh, también tiene como esa visión de resguardar la información, ¿ya? Y eso tiene que ver con la gobernanza. Los mayores riesgos de ciberseguridad son asociados a el uso de la información, cómo se custodia esa información, cuánto tiempo va a estar la información en ese depositorio, en fin. Y los contadores auditores tienen un rol muy importante en relación a prevenir estos riesgos, toda vez que en su rol de auditores, ¿cierto?, tienen esta visión de prevenir, pero también de detectar. Muy bien. Segunda pregunta, ¿alguien quiere preguntar? Catalina dice que la presentación y la grabación, ¿dónde la podríamos encontrar? La vamos a preguntar si podemos compartirla y se la podemos enviar. Bien. Eh, Héctor dice, Betancourt, en resumen de la charla, parece que la corrupción es una relación directa con el ser humano, por lo que en el ámbito profesional nos obliga a nuestra profesión a ser mucho más estrictos al momento de las auditorías, revisiones y nuestra opinión experta. Así es. Así es, y también en el uso, en el cómo uno recupera, por ejemplo, sobre todo en investigaciones, cuando uno se forma, se perfila como un auditor forense, hay que ser muy cuidadoso en cómo uno recaba las evidencias para esa investigación. Muy cuidadoso en eso, porque nunca olviden que está su reputación dentro de esa ecuación o proceso, primero. Segundo, la manera en que se recaba tiene que ir en cumplimiento de la norma, de la ley, del protocolo, de la entidad pública, tiene que estar en conexión con ese cumplimiento para que sea una evidencia que sea utilizable, ¿ya? Porque pasa muchas veces que, sobre todo en el mundo corporativo, cuando se hacen investigaciones y eso implica, por ejemplo, hacer un peritaje del laptop de esa persona, de ese colaborador o del celular, muchas veces hay que ser cuidadoso ahí con los mismos protocolos que tiene la compañía. ¿Qué dice el reglamento interno? ¿Se puede o no se puede meter uno como perito auditor forense al mail del colaborador? ¿Se puede o no se puede? El WhatsApp, eso no es herramienta de trabajo. Entonces hay que tener mucho cuidado, ser muy responsables. Por eso en la presentación yo les hablaba mucho de la responsabilidad que uno tiene, más allá de este rol social, uno tiene una responsabilidad profesional. También, por ejemplo, otra cosa que se ve mucho como dentro del tema de estructuras para defraudar o para cometer la corrupción y la estrategia que uno como profesional puede determinar. Pasa también que se sabe y sí ocurre que empresas como que, comillas, maquillan sus estados financieros para mostrar números azules, se los cuento así en simple,
para ir a la clasificadora de riesgo y con eso obtener financiamiento para la compañía. Eso, además de ser un delito, ¿cierto? Podría traerme a mí una responsabilidad como profesional que firmó ese informe todo el rato, sí, absolutamente. Y ese también es mi rol de prevención, ¿ya? Yo puedo prevenir que eso ocurra, ¿cierto? Tiene un rol ahí. Otra cosa que también se hace, no sé, que de pronto una persona que no es titulado de contador auditor esté firmando informes de auditoría que la empresa presenta a una clasificadora de riesgo. ¿Tiene validez un informe que lo firme Betsy cuando Betsy no es contadora auditora? No tiene validez. Y ahí también podría haber una presunción de que hay una falsedad en la información porque hay una persona que está dando fe de algo y no tiene la potestad para determinarlo, ¿ya? Esas cosas también se ven, lamentablemente. Y eso creo que ustedes tienen un rol fundamental, por eso he sido muy enfática en que se conecten con la ética, la integridad, la conducta. Y sí, como lo dice la persona en el chat, tiene que ver con el ser humano todo el rato. Por eso es importante que también, si tienen hijos, se ocupen de formarlo en estas materias, que en la casa se hable de estas cosas, que se entiendan los conceptos, que en lo cotidiano también podemos faltar a la ética haciendo cosas en lo cotidiano y esas cosas hay que transformarlas. Muchas gracias por las consultas. Muy bien, no sé si tenemos otra pregunta. ¿Ninguna? Vamos a darle paso al director de carrera, a don Eri Escalona, que quiere dar unas palabras. Adelante, jefe. Sí, gracias, Diego. Bueno, en nombre de la carrera Contador Auditor de la Universidad Bernardo Higgins, agradecemos inmensamente a la profesora Betsy Ramírez por este recorrido tan completo en estas materias que son muy necesarias para la profesión contable y que tienen un aporte significativo en la economía del país, en el sentido de mantener el mercado financiero de manera transparente y sólido, tal como ella mencionaba en el ODS número 16, Sí. y un aporte muy importante para todos nuestros alumnos que precisamente se están formando en este tipo de temas. Así que esperamos, profesora Betsy, tenerla nuevamente con algún tema tan importante como el que usted levantó hoy día y agradecer su presencia en este webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Eric. Y vamos por más porque hay harto que hacer y la educación tiene esa responsabilidad de movilizarnos, tanto socialmente como en estas temáticas que hacen que dejemos un legado, no pasemos por esta vida como nada. Es Un muy gusto. bien. Muchas gracias a todos los Gracias. que asistieron. Gracias a los asistentes también. Hasta luego. Muy bien. Vamos por terminado la charla del día de hoy. A sus correos les va a llegar un QR para que evalúe la charla y les deseo un buen fin de semana. Éxito en todo y apliquemos lo aprendido en esta charla. Gracias.